Lo primero de todo, nos vamos hasta Madrid. Allí autoridades y ciudadanos se despiden a estas horas del expresidente Suárez. La capilla ardiente ya está instalada en el Congreso de los Diputados y miles de personas hacen cola para entrar. Allí se encuentra nuestro compañero Benjamín López. Benjamín, adelante, buenas tardes. Una cola kilométrica, miles y miles de personas que han querido acercarse hasta aquí, hasta el Congreso de los Diputados, para dar un último homenaje al que fuera el primer presidente de la democracia. La capilla ardiente ha quedado abierta al público a las 12 de la mañana y así va a estar abierta de forma ininterrumpida hasta mañana a las 10 de la mañana, cuando los restos mortales de Adolfo Suárez viajen hasta su Ávila natal para recibir sepultura en la catedral. Todo comenzaba aquí a las 10 de la mañana con la llegada de ese féretro a hombros que entraba por la Puerta de los Leones, una puerta que se reserva, que solo se abre en ocasiones solemnes y muy especiales. Esta sin duda lo requería. Puntual, a las 10 de la mañana, enfilaba a hombros la carrera de San Jerónimo, el féretro con los restos mortales de Adolfo Suárez. Llegaba acompañado por su familia hasta el Congreso de los Diputados, donde le esperaban el presidente del Gobierno y su esposa, los expresidentes vivos, González, Aznar y Zapatero, y representantes de todas las instituciones del Estado. La Puerta de los Leones, que solo se usa en ocasiones solemnes, se ha abierto de par en par para dar paso al hombre que forjó la democracia en nuestro país. En el Salón de los Pasos Perdidos ha quedado instalada la capilla ardiente, a la que los reyes han llegado a las 10:30 de la mañana. En una solemne ceremonia, don Juan Carlos, visiblemente emocionado, le ha impuesto el collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la mayor condecoración civil del Estado, que le ha concedido el Consejo de Ministros reunido minutos antes en el Congreso de forma extraordinaria. Desde las 12 de la mañana la capilla ardiente ha quedado abierta al público y así permanecerá de forma ininterrumpida hasta mañana a las 10 de la mañana, cuando sus restos mortales viajen a Ávila para recibir sepultura en la catedral de su ciudad. La puesta en escena reflejaba el comunicado de un rey, el gesto de dolor, el comunicado de un amigo. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional. Por eso le homenajeaba mostrando la última foto pública de Suárez cargada de simbolismo. Era julio de 2008. El monarca sujeta al expresidente por el hombro, pero la frágil memoria de este hace que no se sepa abrazado por un rey. La tomó el hijo de Suárez para inmortalizar el momento en que su padre recibía la insigne Orden del Toisón de Oro, la más alta condecoración que concede la corona española. Pero el dolor no es obstáculo para recordar y valorar uno de los capítulos más brillantes de la historia de España. La transición que, protagonizada por el pueblo español, impulsamos Adolfo y yo. Vestido de riguroso luto, don Juan Carlos destacaba su lealtad a la corona y su generosidad. Un hombre que puso por delante de los intereses personales y de partido el interés del conjunto de la nación española. Y le reconocía públicamente la titánica tarea de haber logrado unir a un país fragmentado. El ejemplo que nos deja es muestra de que juntos los españoles somos capaces de superar las mayores dificultades. Desde ese abrazo estival ya histórico no se habían vuelto a ver, pero el rey, el amigo, seguía de cerca sus pasos a través de la familia a la que dedicaba sus últimas palabras. Enviando en estos tristes momentos todo mi cariño a sus hijos y a toda su familia. Bueno, pues Suárez será recordado, entre otras muchas cosas, por la imagen ofrecida en el Congreso de los Diputados el día del golpe de Estado, junto al general Gutiérrez, Mellado y Carrillo, los únicos que se mantuvieron en pie frente a los golpistas. Era el pleno del fin de la era Suárez. Entonces su crédito político estaba por los suelos, pero su dignidad muy alta, y la historia le reservaba un episodio para demostrarlo. 23F, comienza un golpe contra la democracia que había ayudado a crear. Él, sentado en el escaño de presidente. A su lado, su vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado, se enfrenta con arrojo a los golpistas armados. Solo Suárez se levanta a ayudarlo. Una imagen que protagonizó portadas, un gesto valiente y de fidelidad al único militar que le fue siempre fiel hasta el final. Pero la escena continúa. Las balas no amedrentan a un político decidido a no someterse. En un hemiciclo echado al suelo, solo él, su vicepresidente y Carrillo, tres hombres en el ocaso de su carrera, defendieron la dignidad del Congreso sin importar las consecuencias.
Por eso, solo este saludo, tras la liberación del Congreso, permitió a España respirar tranquila. Pues el Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional en la que reconoce la contribución del expresidente Adolfo Suárez en la transición. El texto, que destaca el papel que jugó en el pasado de la dictadura a la democracia, ha contado con los votos en contra de Bildu y Aralar Nafarroa-Bai. La declaración institucional aprobada por el Parlamento reconoce el trabajo de Adolfo Suárez en el camino hacia la democracia. Todos los grupos han mostrado sus condolencias, pero no ha habido unanimidad a la hora de valorar su figura política. UPN, PSN, Partido Popular e Izquierda Esquerra han apoyado la declaración institucional. Es evidente el papel que tuvo en España en un momento complicadísimo, en el paso de la dictadura a la democracia, con todo lo que supuso. En el sentido de reconocer esa figura, de reconocer su trabajo histórico y darle las condolencias a su familia. Su legado queda para todos los españoles y no es otro que la democracia. Porque reconociendo esa contribución no hay que olvidar, en nuestra opinión, que los primeros y principales artífices de esa salida del franquismo hacia la democracia en España pues fue la sociedad española. Bildu y Aralar Nafarroa-Bai no se han sumado al texto y se han mostrado más críticos con la figura de un expresidente que muchos califican de clave en la transición española. Una transición que desde luego fue pensada para que todo siguiera atado y bien atado, que se ha constatado hoy en día, más claro que nunca, se ha constatado fracasada. Los debates y las valoraciones políticas no tendrían por qué estar en una declaración institucional, porque hay controversia al respecto en las valoraciones políticas. Las banderas del Parlamento de Navarra han ondeado a media asta en señal de duelo. También banderas a media asta en las instituciones forales, en el Gobierno de Navarra, igualmente en señal de luto por el fallecimiento del expresidente Suárez. En un comunicado, el Ejecutivo Foral mostraba ayer su pesar por su muerte y destacaba de él su capacidad para conducir al país hacia la libertad con audacia y en momentos difíciles, citaba el comunicado, jugando un papel decisivo con diálogo y consensos en la consolidación del sistema democrático y de la España constitucional. Una figura vital para todo el proceso de la transición española, ¿no? A mí, pues por la edad ya que tengo, me tocó vivirlo en primera persona y bueno, yo creo que una persona pues de consenso, de mente abierta y que consiguió, pues yo creo que abrir las puertas a un proceso de un régimen totalitario, a un régimen democrático que no era nada fácil y que la verdad es que la aportación personal de él a este proceso pues fue vital y fundamentalmente por su amplio consenso que consiguió en un momento complicado. Pues entre las personas que conocieron bien a Adolfo Suárez fue el exsenador de UCD en las Cortes Constituyentes de 1977, Jaime Ignacio del Burgo, que recordaba esta mañana desde su despacho de Pamplona la importancia y la relevancia del papel jugado por Suárez de cara al futuro estatus que se recoge en la disposición transitoria cuarta de la Constitución sobre Navarra. Del Burgo destacaba hoy la contribución de Suárez hacia la comunidad foral. El legado de Suárez es, en este sentido, doble. Por una parte, la disposición adicional de la Constitución, que también ampara y respeta nuestros derechos históricos y que permite llevar a cabo más tarde, el año 82, el mejoramiento del fuero mediante un nuevo pacto con el Estado y la atribución al pueblo navarro de la titularidad de su destino. En Navarra tenemos una deuda de gratitud que nunca se le ha reconocido a Adolfo Suárez. Pues la delegación del Gobierno de Navarra ha puesto a disposición de los ciudadanos un libro de firmas para que todo aquel que quiera trasladar un mensaje de condolencia a la familia del expresidente o recordar la importancia de su figura pueda hacerlo. El libro de firmas está instalado en una mesa en la planta primera de la delegación en la Plaza de Merindades de Pamplona hasta el próximo miércoles 26 de marzo en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde de forma ininterrumpida. Banderas a media asta en los edificios navarros durante los 3 días de luto oficial decretados por el Ejecutivo Foral. En la delegación del Gobierno en la capital navarra, las banderas también reflejan ese luto. Además, aquí se ha puesto a disposición de los navarros un libro de firmas en el que mostrar las condolencias por la muerte del expresidente Suárez. Lo siento mucho y me caía muy bien. Bueno, que hizo lo que pensó que tenía que hacer. Que lo hiciese bien o mal, cada cual tiene un poco que opinar lo que le parece. Su muerte no ha pillado a los navarros por sorpresa, que hoy han echado la vista atrás para recordar aquellos años. A muchos viene a la memoria la primera cita con las urnas.
Pues sí, hace muchos años ya, pero me acuerdo perfectamente. Eran mis hijos todos pequeñitos y me acuerdo. Unos años duros, difíciles, en eso coinciden quienes vivieron esa etapa. Jesús no llegaba entonces a los 30 años, pero recuerda bien aquella transición a la democracia. Fueron las primeras elecciones, bueno, fue una novedad el ir a votar y todo eso, bueno, pues sí. Pero además lo veíamos con mucha confianza en este hombre. Yo creo que fue o ha sido el mejor presidente que hemos tenido. En eso también coincide Emeterio. El mejor de todos los presidentes que hemos tenido. Los navarros que hoy también recuerdan la figura de aquel que capitaneó la transición. Dejamos el fallecimiento y las reacciones que está provocando en Navarra de Adolfo Suárez y nos vamos hasta el Parlamento de Navarra porque estaba previsto que mañana el presidente de la Confederación Hidrográfica compareciera en la Cámara para hablar sobre la situación de los vecinos de Illesa, que llevan meses fuera de sus casas. Sin embargo, según conocía la semana pasada la mesa y junta de portavoces, la delegada del Gobierno, Carmen Alba, impedía que el presidente acudiera al Parlamento alegando que no es competencia de la Che dar explicaciones en el Parlamento foral. La Cámara, sin embargo, ha aprobado una declaración con los votos en contra del Partido Popular que rechaza esa actitud, más aún, teniendo en cuenta, dicen, que el responsable de la Che había mostrado su voluntad de dar explicaciones. El anunciado cambio de timón en la UGT de Navarra se ha producido esta mañana con la celebración del Congreso Extraordinario. Lecumberri toma el relevo a Goyen. Javier Lecumberri, presidente del Comité de Empresa de Cementos Portland, toma el relevo de Juan Goyen al frente de UGT Navarra en un congreso extraordinario que llega meses después de que Goyen y su ejecutiva fueran elegidos con un escaso apoyo de menos del 50%. Lecumberri ha agradecido a su sucesor y afronta el cargo con optimismo. Un honor estar aquí. Venimos toda la comisión ejecutiva, creo que puedo hablar tranquilamente en nombre de ellos, llenos de mucha ilusión. También con una sensación de responsabilidad, la responsabilidad de dirigir esta organización. El secretario general Cándido Méndez ha querido apoyar el relevo de la dirección del sindicato en Navarra y no ha faltado a la cita. Ha comenzado su discurso con un recuerdo a Adolfo Suárez y apoyando la nueva ejecutiva. Ha repasado la situación económica actual y recuerda que la crisis no es historia. Por mucho que el Gobierno invoque la recuperación económica y la mencione por activa y por pasiva, los hechos lamentablemente son muy tozudos. No hemos superado la crisis y podemos entrar en una especie de zona muerta, deslizarnos desde la recesión económica a una etapa de estancamiento económico donde se sigan manteniendo unos niveles muy altos de paro. Para revertir esa situación, Javier Lecumberri sabe los retos que como secretario general tiene por delante. Tratar de hacer una organización más práctica, más cercana, más moderna, más ágil, en definitiva, una organización más útil para los trabajadores. Ha mostrado su apoyo al Partido Socialista y especialmente a Roberto Jiménez, presente en el acto tras la fallida moción de censura. Pues el Gobierno foral ha convocado 180 plazas para acreditar la competencia profesional en los ámbitos de la sanidad y la dependencia. La inscripción dirigida a personas con experiencia laboral o formación no reglada se puede realizar hasta el 11 de abril. La oferta se compone de 180 plazas, 30 de ellas en el área de la sanidad y 150 en la de dependencia, dos ámbitos prioritarios ya que en 2015 entrará en vigor una nueva normativa nacional que obligará a los trabajadores de estos sectores a acreditar su cualificación. Las acreditaciones en las competencias profesionales no solo mejoran la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, sino que también abren la puerta para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores que accedan a estas cualificaciones. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 11 de abril. Las personas interesadas deberán formalizar la solicitud en algunos de los registros del Gobierno de Navarra o a través de Internet. Desde 2009, más de 1.135 personas han conseguido el certificado. Una inversión en este tipo de cuestiones de, si no me fallan los datos, 624.000 euros en los últimos años, lo cual evidentemente es importante si tenemos en cuenta que han sido años de crisis. Por otro lado, el Ejecutivo está desarrollando un decreto foral que adaptará a Navarra la normativa estatal de acreditaciones para facilitar y agilizar, dicen, la realización de futuras convocatorias. Pues desde este mediodía en el aeropuerto de Noain se está celebrando una reunión presidida por el subdirector general de Aeropuertos y Navegación Aérea, Jesús Pérez, para constituir el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Navarra. Un comité que tendrá que ir elaborando, trazando una estrategia comercial para el desarrollo del aeropuerto navarro en los futuros meses y años. Estaremos atentos, por tanto, a las conclusiones que se extraigan de esta reunión una vez toque a su fin.
El glaucoma es una enfermedad silenciosa muy difícil de detectar y la segunda causa de ceguera en España. Por eso varias ópticas navarras, en colaboración con la Asociación de Retina Navarra, realizarán desde hoy hasta el jueves revisiones preventivas gratuitas. Este ojo tiene glaucoma, una enfermedad que provoca presión intraocular que mata los nervios ópticos, que en la foto vemos cómo pierden su color rojizo y por tanto se reduce el campo de visión. En un ojo sano el color de los nervios es de un rojo vivo. El ojo no es una cavidad que no está hueca, tenemos un líquido que se genera, que se llama humor acuoso, entonces o porque se genera más del que sale o porque la salida de ese líquido se ve obstaculizada, lo que hace la presión dentro del ojo es aumentar. Si nos imaginamos un globo de agua que le vamos metiendo agua, al final se va hinchando y lo que son las estructuras internas del ojo pues sufren con esa subida de tensión. El glaucoma es una enfermedad silenciosa, no produce síntomas, por eso la mejor forma de detectarlo es con una revisión preventiva, como la que están realizando esta semana varias ópticas navarras en colaboración con la Asociación de Retina Navarra. Necesita tener 3 factores, que es el de tener la tensión alta, el nervio óptico afectado y el campo de visión un poco con pérdida. Entonces, el inconveniente que tiene esta enfermedad es que no da sintomatología. Por eso desde las ópticas animan a los mayores de 50 años a acudir a esta prueba gratuita del 24 al 27 de marzo, que es muy rápida y que consiste en lanzar con esta máquina aire al ojo para ver según cómo se deforma, si hay tensión en él o no. En el momento que tomamos la tensión intraocular y vemos que tiene un valor anómalo, lo que hacemos es derivarlo al especialista para que pueda diagnosticarle la enfermedad si la tiene. Una vez detectado, el tratamiento del glaucoma consiste en aplicar unas gotas. Entre 15 y 20.000 navarros lo padecen y es la segunda causa común de ceguera en España. 1 millón de personas lo tienen y la mitad no lo sabe. Por ello son vitales campañas de prevención como esta. Pues Osasuna se suma este domingo en el Estadio del Sadar a la campaña Elige 90 de detección precoz del cáncer colorectal. Un spot protagonizado por el capitán Pachi Puñal para sensibilizar sobre la importancia de la detección y que cuenta con el apoyo de la obra social de la Caixa. Bueno, pues este es el spot. El Club Atlético Osasuna va a difundir el próximo domingo en el partido contra la Real Sociedad mensajes de sensibilización sobre la importancia de detectar a tiempo este tipo de cáncer, el que más fallecimientos provoca entre las mujeres navarras y el segundo tras el de pulmón y tráquea entre los hombres. El Ejecutivo Foral ha puesto en marcha esta campaña con motivo de la celebración el 31 de marzo, del Día de la Prevención del Cáncer de Colon. El Gobierno ha puesto en marcha este programa que pretende llegar al 25% de la población. Recogida de una muestra de heces. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y esta noche en el programa deportivo Tiempo de Descuento vamos a hablar de la asignación de Pamplona como sede de la Copa del Rey de balonmano. Todo un premio para la trayectoria del Betia Anaitasuna. El Betis Nitasuna le tiene bien cogida la medida al Ciudad Encantada de Cuenca que dirige Zupo Equiswain. Los navarros han ganado en 5 de las 6 últimas ocasiones en las que ambos equipos se han visto las caras. Este pasado sábado por un claro 21-27. El conjunto de Aitor Echaburu siempre fue por delante en el marcador. Esa ha sido la base, ¿no? Una muy buena defensa. Creo que también, sin saber los datos de la portería, ha acompañado también con unas estadísticas buenas. Hemos parado bastante bien el lanzamiento exterior y eso nos ha permitido correr. Yo creo que esa ha sido fundamentalmente la clave. Pues nos han ganado bien, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que desde el principio hasta el final no hemos sido capaces de ponernos en ningún momento por delante. El Betis Nitasuna se marchó 3 arriba al descanso, misma diferencia que logró en la segunda parte para colocar los 6 de ventaja al término de los 60 minutos. El Ciudad Encantada tenía que arriesgar, tenía que hacer defensas alternativas, tenía que intentar recuperar el balón y bueno, pues ahí sí que es verdad pues que ya la movilidad con el pivote pues se ha visto más, ha tenido más protagonismo con el juego entre líneas y bueno, pues sí que ha participado más. Porque ellos estaban cómodos, con el marcador a favor, lógicamente se sentían
cómodos y estaban más intensos que nosotros. El equipo navarro rompió una mala racha de 4 derrotas consecutivas en la Sobal, con las que habían caído a la 8ª posición. El próximo domingo a mediodía, nueva oportunidad de acercarse al quinto Ademar. 2 puntos separan a ambos conjuntos en la tabla. Los navarros reciben al penúltimo clasificado, el Villa de Aranda, al que ya ganaron en la primera vuelta por 25-26. Fue en la 9ª jornada y supuso la primera victoria a domicilio del Betis Itasuna. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Les deseamos que pasen una muy feliz tarde. Recuerden que seguirán informados aquí a las 8:30 en la segunda edición de las noticias. A las 4, Me importas tú, con Amaia Madina Beitia.